Y lo primero que tenemos que saber hacer es interpretar, ¿ya? Para interpretar hay que leer bien. Leer bien no significa vocalizar, significa entender lo que uno lee, ¿ya? Un coche que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Tiene un determinado momento, ¿ya? Una velocidad de 30 metros por segundo y 10 segundos después una velocidad de 40 metros por segundo. Dice calcular su aceleración. Este es uno de los ejercicios más sencillos y más básicos para resolver, ¿ya? Pero tenemos que saber hacerlo bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier tipo de ejercicio, por más fácil que sea, tenemos que hacernos un esquema. En matemáticas, un esquema es un dibujo de la figura o de lo que se utilice. A veces no se utilizan figuras, pero en física necesitamos hacer una proyección mental a través de un gráfico de cómo es el problema. Por más que no sepamos dibujar bien, ya tenemos que hacer algo que nos vaya ubicando un poco, ya. No dice un coche se mueve. Fíjense, vamos a hacer acá un pequeño coche. Eh, a ver cómo me sale. Y listo. Ya. El coche dice que se mueve en un determinado momento, con una velocidad de 30 metros por segundo y después decir. O sea, el coche, como lo vemos acá, eh, se está moviendo. Se está moviendo con una dirección, ¿ya? Este coche, en principio, tiene una velocidad. A esta velocidad, como ven aquí, la vamos a llamar velocidad inicial. Fíjense, velocidad inicial de esta manera, con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Ya, muy bien, le vamos a colocar acá. 30 metros por segundo. Este coche, con esa velocidad que tiene, ya que está yendo para esa dirección, luego dice, y 10 segundos después, o sea, después de 10 segundos, vamos a colocar por aquí, después de 10 segundos, ¿qué sería? Si nos fijamos acá en nuestras variables, sería el tiempo, que está identificado con una T minúscula, ¿ya? Entonces tenemos el tiempo, 10 segundos. Después de esos 10 segundos, aumenta su velocidad a 40 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo coche, ya, fíjense, el mismo coche, este mismo coche ha aumentado su velocidad a 40 metros por segundo. Acá vemos que la velocidad inicial se identifica con este símbolo. Y fíjense, acá tenemos una BF que sería la velocidad final. Entonces, para poder entender esta fórmula, tenemos que también entender los símbolos que utiliza, ¿ya? Y las variables que utiliza sobre todo. Tenemos acá velocidad inicial, tenemos velocidad final y tenemos tiempo. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide que calculemos la aceleración, que en este caso es una A que tenemos como incógnita. Fíjense, por más fácil que sea el ejercicio, necesitamos un esquema gráfico de lo que viene a ser el problema en sí, ¿ya? Entonces, a través de este gráfico nosotros entendemos que el auto primero tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Pasan 10 segundos y su velocidad aumentó a 40 metros por segundo. Y lo que nos piden es que encontremos la aceleración que tiene ese auto para que pase de 30 a 40, ¿ya? Entonces, para eso, lo que vamos a ver es acá nuestra fórmula. Acá, fíjense, tenemos la fórmula para calcular la aceleración en el movimiento. Esta es nuestra fórmula para calcular la aceleración, ¿ya? Entonces, miren, directamente es la primera, la principal. Entonces, lo que hacemos es primero escribir la fórmula de cómo lo vamos a utilizar. Primero, acá nos dice velocidad final menos velocidad inicial
todo esto está dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Si ustedes se pueden dar cuenta en el ejercicio, solamente tenemos un tiempo, ¿ya? Mayormente los autores de diferentes libros o diferentes textos colocan solamente un tiempo, ¿ya? No hay tiempo final ni tiempo inicial, pero teóricamente sí hay un tiempo inicial y sí hay un tiempo final. Este tiempo que ven acá no es el inicial. ¿Por qué? Porque ya el auto ya está con una velocidad, o sea que ya pasó un determinado tiempo. Entonces, el tiempo inicial en este ejercicio se lo toma como cero, ¿ya? Entonces, solamente tendríamos nuestro tiempo final y nuestra ecuación quedaría de esta manera. Aceleración igual, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestra fórmula y lo que vamos a hacer es reemplazar. Antes de reemplazar, chicos, siempre tenemos que fijarnos las unidades. Acá tenemos metro sobre segundo, muy bien. Y acá tenemos segundo, que también está correcto. ¿Qué hubiera pasado si esto fuera hora? ¿Qué hubiera pasado si esto fuera kilómetro? Tendríamos que transformarlo. Todos tienen que estar en las mismas unidades. ¿Qué pasa si en el ejercicio o en el problema hay diferentes unidades? Lo que tenemos que hacer es transformar, ¿ya? En este caso, el ejercicio que nos dan para practicar, no es necesario hacer ninguna transformación acá. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente un reemplazo. La aceleración es igual a la velocidad final. Acá tenemos 40 metros sobre segundo. Luego tenemos que esto se va a restar con la velocidad inicial, menos 30 metros sobre segundo. Ahora, todo esto va a estar dividido, ¿ya? Todo esto va a estar dividido entre el tiempo. Y el tiempo es 10 segundos. Ahora, si nosotros hacemos este cálculo, se dan cuenta, no hay necesidad de calculadora. 40 menos 30 es 10. Tenemos acá arriba 10 metros sobre segundo. Y en la parte de abajo tenemos 10 segundos. Los números, como ustedes ya saben, simplemente se hacen operaciones de suma, resta, multiplicación, división, lo que haya. ¿Ya? Entonces acá tenemos 10 dividido entre 10 sería 1. Ahora, cuando tenemos estas unidades, ya pasamos a la parte de álgebra, si queremos verlo desde la parte matemática, y lo manejamos como letras, ¿ya? En este caso tendríamos extremos con extremos y medios con medios, ¿ya? Fíjense que los extremos se multiplican. Metro por 1 es metro. Segundo por segundo es segundo al cuadrado. Entonces, nuestra respuesta es esta de acá. 1 metro sobre segundo al cuadrado. Fíjense que estas son las unidades de aceleración. Metro sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrado, puede ser kilómetros sobre minuto al cuadrado, pero el tiempo tiene que estar al cuadrado. Ya, entonces estamos hablando de que es una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Ya, esa es la unidad de aceleración. Ahora, ¿cómo interpretamos esto aquí? Lo que está sucediendo es que el auto tiene una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Qué significa 30 metros por segundo? ¿Ya? Significa que cada segundo que pasa, el auto recorre 30 metros. Eso significa. Entonces, 30 metros por segundo significa que cada segundo que va a ir pasando, el auto va recorriendo 30 metros. En este caso, nos dice que el auto pasó de 30 metros por segundo a 40 metros por segundo en un lapso de 10 segundos. ¿Qué significó esto?
significa que el auto ha acelerado 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Qué significa este metro por segundo al cuadrado? Que cada segundo de los 10 segundos que pasaron, este auto iba aumentando en su velocidad 1 metro por segundo. ¿Qué significa? Que su velocidad iba aumentando 1 metro por segundo cada segundo. Por eso, si se dan cuenta, el segundo está al cuadrado. Entonces, en el primer segundo el auto pasó de 30 metros por segundo a 31 metros por segundo. Luego en el segundo 2 pasó 32 metros por segundo. En el segundo 3 y así. Hasta el segundo 10 que completó los 40 metros por segundo. Fíjense que esto es lo que significa acelerar. ¿Ya? Entonces ahora ya está resuelto el ejercicio y acá lo único que no tienen también que olvidarse es nuestra respuesta, ¿ya? En la respuesta, en física siempre se anota de forma literal lo que hemos encontrado. ¿Qué anotamos acá? Dice calcular su aceleración. Entonces acá anotamos la aceleración. La aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. Y listo, esta sería nuestra respuesta, ¿ya? En esa parte no tienen que olvidarse eso. Ahora vamos con el siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio y no nos vamos a olvidar también de ocupar nuestra fórmula. Esto es lo importante. Esto es lo que tenemos que aprender a utilizar. Entonces, fíjense, ya hemos ocupado una de ellas. Ya sabemos cómo utilizarla y ahora vamos con la siguiente. Acá el ejercicio es este y nos dice lo siguiente. Nos dice que un auto que viene con una velocidad de 54 kilómetros por hora frena durante 3 segundos, ¿ya? Con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿qué distancia has recorrido en ese intervalo? Entonces, fíjense, está un poquito complicado de entender, pero a través de la gráfica lo vamos a entender mucho mejor, ¿ya? Primero dice, un auto que viene con una velocidad de 54 kilómetros por hora. Ya, muy bien, voy a hacer mi auto acá. Muy bien, acá tengo mi auto. Este auto está yendo con una velocidad de 54 kilómetros por hora. Muy bien, este auto tiene una velocidad de 54 kilómetros por hora. Ahora, frena durante 3 segundos, dice. Ya, si se dan cuenta, estamos hablando de que su velocidad inicial del auto, porque es con la velocidad que está yendo, es de 54 kilómetros por hora. Hasta ahí ya tenemos un dato. ¿Listo? Ahora, dice que frena durante 3 segundos. Miren, el auto frena durante 3 segundos. Ya, muy bien. ¿Cómo anotamos ese frenado? Si sabemos que el auto está yendo en una dirección. El frenado se lo anota de la siguiente forma. Fíjense que el auto, para que pueda frenar, tiene que cambiar de dirección. No que cambie de dirección con el volante, sino que la velocidad con la que él está yendo va a cambiar de dirección. ¿Por qué razón? Porque esta velocidad está yendo de 54 kilómetros y cuando el auto empieza a detenerse, esa velocidad va a ir bajando, ¿ya? O sea que va en dirección contraria, ¿ya? Ahora, durante 3 segundos es lo que él frena. Entonces tenemos un tiempo de 3 segundos. Ahora, fíjense acá, con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Esto que ven acá es la aceleración negativa. 2 metros
por segundo al cuadrado. Ya. Ahora nos pregunta qué distancia has recorrido en ese intervalo. Ya, fíjense acá. El auto tiene una velocidad inicial, ¿ya? No sabemos cuánto es su velocidad final, tampoco nos las está preguntando, pero sí sabemos que en 3 segundos ese auto empieza a detenerse, o sea, en 3 segundos su aceleración cambia, ¿ya? Ahora, ¿cómo entendemos esta aceleración contraria? Esta aceleración contraria se llama desaceleración. Estamos hablando que el auto empieza a desacelerar 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que esta velocidad que ven acá va a ir disminuyendo 2 metros por segundo cada segundo que va pasando. En este caso han pasado 3 segundos y fíjense, en esos 3 segundos la aceleración va a hacer que esta velocidad que ven aquí disminuya. No puede salirles algo mayor que esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para poder entenderlo mejor, vamos a transformar todo a las mismas unidades. Acá tenemos segundos y tenemos metros y esto de acá está en kilómetro sobre hora. No me conviene que esté acá de esta manera porque no le voy a entender y tampoco voy a poder realizar el ejercicio con esto. Entonces lo primero que voy a hacer es que estos 54 kilómetros sobre hora se van a transformar en metro sobre segundo. Utilizamos el método de factores. Fíjense, la parte de arriba colocamos lo que queremos eliminar, que serían las horas, y abajo lo que queremos encontrar, que serían los segundos. Lo mismo acá. En la parte de arriba tenemos kilómetros, entonces yo quiero eliminar esos kilómetros, voy a colocarlos en la parte de abajo porque esto está arriba, y quiero encontrar metros. Ahora, como ustedes ven, primero yo, para ubicarme y hacerlo más fácil, coloco las unidades. Ahora lo que voy a colocar son sus equivalencias. Por ejemplo, sabemos que las horas son más grandes que los segundos, entonces coloco una hora, ¿cuántos segundos son? 3600 segundos. Acá lo más grande es kilómetro. Un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. Fíjense, entonces nosotros tenemos que recordar estos valores, ¿ya? Para poder hacer las transformaciones. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para poder hacer esto de acá. Eliminamos las unidades que no queremos y nos quedamos con las unidades que sí queremos, que sería metro sobre segundo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es simplemente unas operaciones de multiplicación y división. Eliminamos los dos ceros, multiplicamos 54 por 10 o si quieren lo podemos hacer en la calculadora. En este caso, en la calculadora tendríamos, a ver, 54 por 10 dividido entre 36. Y el resultado es 15. Entonces tenemos que el auto viaja a una velocidad de 15 metros por segundo, que equivale a 54 kilómetros por hora. Ahora sí podemos entender esto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, eh, este vehículo va a empezar a disminuir su velocidad, pero aquí nos pregunta qué distancia ha recorrido en ese intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué fórmula ocupamos para eso? Acá ya vimos que esto es para aceleración. Tenemos aceleración, velocidad y tiempo y no tenemos distancia, no nos sirve, ¿ya? Ahora aquí tenemos, por ejemplo, para velocidad, velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo, tampoco hay distancia. Y acá, como pueden ver, se encuentra una fórmula de posición, ¿ya? Donde está la distancia final, distancia inicial, y acá tenemos velocidad por tiempo y acá vemos todo esto que es aceleración y tiempo al cuadrado. Entonces, esta fórmula de acá tiene los datos que yo tengo. ¿Tiene velocidad inicial? Sí. ¿Tiene aceleración? Sí. ¿Tiene tiempo? Sí.
Muy bien, tiene todos los datos, pero acá podemos ver y apreciar que hay una distancia inicial. En el ejercicio, si ustedes se dan cuenta, el automóvil ya no tiene una distancia inicial, pero nos pide encontrar una distancia final. En este caso, para que ustedes puedan entender la fórmula, ya vamos a tener que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí vamos a ver que esto es cero, ¿ya? Entonces, nuestra fórmula nos va a quedar de esta manera, que la distancia, ¿ya? Es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, ¿ya? En algunos libros ya van a encontrar lo siguiente, en algunos textos, alguna información, van a encontrar que esta fórmula de acá viene con dos signos, uno positivo y otro negativo. Esto de acá se da porque, porque la aceleración, como ustedes han visto, es positiva, ¿ya? Y también la aceleración es negativa. ¿Por qué es negativa? Cuando se va desacelerando, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a utilizar con este símbolo de acá, aunque en el PDF que les envié, no utiliza este símbolo negativo acá. Simplemente agarra y le da un signo negativo aquí al 2, ¿ya? Que es la aceleración. Pero en la mayoría de textos vamos a encontrar de esta manera. Entonces vamos a utilizarlo de esta forma también para que lo puedan entender. Y lo que se hace es lo siguiente. Ya tenemos todo despejado y vamos a reemplazar. La distancia de recorrido es igual a la velocidad inicial, fíjense, es 54 kilómetros por hora, pero vamos a utilizar su equivalente, que es 15 metros por segundo. Esto se multiplica con el tiempo, por el tiempo. El tiempo acá pueden ver lo que es 3 segundos. Entonces tenemos eso. Ahora aquí, ¿cuándo utilizamos positivo? Cuando es una aceleración, ¿ya? Aumento de velocidad. ¿Cuándo utilizamos negativo? Cuando es una desaceleración, disminución de velocidad. En este caso, claramente nos dice que va a frenar. Entonces, el frenado significa que va a disminuir su velocidad. ¿Entienden? Entonces, vamos a utilizar el signo negativo. Acá tenemos un medio por la aceleración, ¿ya? Fíjense, la aceleración aquí la tenemos que es 2 metros por segundo al cuadrado, entonces por 2 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado que sería 3 segundos al cuadrado, ¿ya? Entonces, miren, lo único que he hecho aquí es reemplazar todos los datos en mi fórmula. Después de haber reemplazado acá los datos, lo que tengo que hacer es simplificar. Simplificar en física también, al igual que, que matemática, significa que vamos a desarrollar todo lo que sea necesario. En este caso vamos a tener, fíjense acá, segundo con segundo, la parte de arriba está multiplicando y abajo está dividiendo, se simplifican, muy bien. Me quedaría solamente 15 por 3, que sería 45. De notarlo mejor. 45 metros. Menos, ¿ya? Fíjense que todo esto es menos. Ahora vamos acá. Aquí podemos ver claramente algo, ¿ya? Lo vamos a anotar aquí. Eh,
3 segundos al cuadrado es 9 segundos al cuadrado. Como pueden ver acá, este segundo al cuadrado que está abajo se va a eliminar con ese segundo al cuadrado que está arriba. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? Nos va a quedar lo siguiente. Y también tenemos otra simplificación acá. El 2 que está multiplicando y el 2 que está dividiendo. Eliminamos eso y nos quedaría solamente 1 por 9, que sería 9. Y fíjense la unidad que nos queda, metros. Entonces, ¿cuánto es la distancia que recorre? Es 45 menos 9. ¿Cuánto sería eso? Sería 36. ¿Ya? Entonces, este es nuestro resultado. ¿Qué significa este 36? Este 36 significa que nuestro automóvil viaja a una velocidad de 54 kilómetros por hora o 15 metros por segundo y frena y pasan 3 segundos de frenado. En esos 3 segundos de frenado, el automóvil ha empezado a desacelerar a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esos 2 metros por segundo al cuadrado? Significa que cada segundo que ha ido pasando, esta velocidad ha ido bajando 2 metros por segundo, ¿ya? Eso ha hecho que el automóvil se detenga, bueno, el automóvil pase un cierto tiempo y en ese tiempo el automóvil ha recorrido una cierta distancia. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido en esos 3 segundos? Ha sido de 36 metros, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa el resultado. Y acá colocamos simplemente la respuesta, como siempre, no se olviden esto. La respuesta es, ¿qué distancia recorrió en ese instante? La distancia que recorrió es de 36 metros, ¿ya? Y ahí acaba lo que viene a ser el ejercicio.